Así que vamos a aprovechar estos minutos hasta las 9 con nuestro primer invitado y único en el día de hoy, José Manuel Aladro Prieto, que él es doctor en arquitectura, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Pues José Manuel tenía ganas que viniera por aquí, por estos micrófonos. Ya vino Juan Salido, presidente de la Academia San Dionisio, porque ofreciste una conferencia que se llamaba De Industria a la Cultural en la Academia San Dionisio, Paisajes para una Capitalidad Cultural. Y quería conocer de viva voz tuya, pues un poco la síntesis de esa conferencia que ofreciste y que fuera esa columna vertebral de la entrevista, en la que seguro que hablamos de otras cosas. Así que si te parece, hazme una síntesis, ¿no?, de esa conferencia. Bueno, pues vamos a ello. La conferencia se enmarcaba dentro del ciclo que la Academia organiza todos los años, se llama Jerez Siempre, pero este año además nos pedían los organizadores que relacionáramos nuestras conferencias con la candidatura de Jerez a la capitalidad cultural de 2031, ¿no? Y en concreto me pidieron que la abriera a mí por mi relación con el tema de la arquitectura y la ciudad del vino, ¿no? Entonces el planteamiento de la conferencia era establecer una relación entre lo que considero que es la principal singularidad que tiene Jerez que aportar a una capitalidad cultural, como es todo lo relacionado con la cultura del vino, ¿no? Desde la... ¿Sería la principal apuesta de Jerez, la cultura del vino? ¿Crees que es la principal? No sé si es la principal o no, pero sin lugar a dudas debe ser, entiendo, que debe ser una de las principales, ¿no? Una de las patas, ¿no? Claro. Importante. El proyecto de capitalidad cultural habla de la diversidad cultural de Europa. Sin lugar a dudas, Jerez tiene otros valores muy importantes, ¿no? Pero si tiene un valor singular o uno de los valores singulares que tiene Jerez, sin duda es todo lo que lo relaciona con el mundo del vino, ¿no? Vale. Claro. Sí, sí, continúo con el resumen, que te he cortado para preguntarte solamente este detalle, ¿no? Sí, entonces desde ese posicionamiento de que si hay una singularidad o si hay algo que distingue a Jerez o una aportación fundamental de Jerez a la cultura europea, es todo lo relacionado con el mundo del vino, lo que planteábamos como arquitecto que soy, lo que planteaba era una lectura de la ciudad desde la perspectiva del paisaje, en concreto del paisaje del vino. O sea, Jerez entendido como un paisaje cuyo elemento fundamental, cuyo elemento configurador principal es todo lo relacionado con el sistema productivo del vino, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Y desde esa perspectiva intentamos hacer una lectura lo más global posible de cómo ha influido el sistema productivo del Jerez sobre la configuración de la ciudad, de la arquitectura y, muy importante, y de la sociedad jerezana, ¿no? ¿Qué descubriste en esa conferencia? ¿Qué singularidad tenemos nosotros en el paisaje? Bueno, más que descubrir, porque son temas de los que ya llevamos varios hablando desde hace años, varios investigadores, tanto historiadores como arquitectos, lo que intenté más bien fue hacer una síntesis en la que no se me escapara a ser posible ningún aspecto de los que la cultura del vino ha influenciado sobre Jerez. Entonces, evidentemente, hablamos de lo que a primera vista salta, que es toda la construcción bodeguera, todo lo que ha sido arquitectura industrial en el siglo XIX y XX, que es lo más evidente, pero no solo eso, ¿no? Junto a lo que es la arquitectura industrial, hay también muchas otras construcciones que son fruto de una sociedad y de un sistema productivo, como son las casas de los propios empresarios, las casas de los trabajadores, arquitecturas relacionadas con el ocio de una burguesía industrial, que son un conjunto de edificios muy, muy interesantes. Desde luego no solo bodegas, también casas de viña, toda la estructura territorial que genera el viñedo con la ciudad. Incluso intentamos llevarlo a aquellos aspectos inmateriales que también configuran parte del paisaje del Jerez, como la relación de todo el mundo del vino con el flamenco, o todos aquellos otros aspectos que sin lugar a dudas son identitarios de la sociedad jerezana y producto de esa sociedad y de ese sistema productivo del Jerez, ¿no? Cuando se haga o se está haciendo, supongo ya, para presentar la candidatura de Jerez, para defender nuestra ciudad y que sea elegida capital europea en 2031 de la cultura, aparte del tema bodeguero, desde el punto de vista de la arquitectura, ¿en qué otras cosas deberíamos basarnos?
¿De la arquitectura relacionada con el Jerez o de la arquitectura en general? Del Jerez, de Jerez. O sea, cuando Jerez lleve la Sí, candidatura, no, me aparte refiero del vino de Jerez del vino de o Jerez, del Jerez. no, en general, la arquitectura de En nuestra general. ciudad. Aunque no nos salgamos del todo del mundo del vino, yo creo que desde el punto de vista arquitectónico y urbano, porque no es fácil diferenciar entre ciudad y edificios, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico y urbano, lo que Jerez principalmente debe de defender es la singularidad de la ciudad de Jerez, producto, y vuelvo a insistir, producto del mundo del vino, ¿no? Yo ponía como ejemplo en la conferencia un espacio en concreto de la ciudad de Jerez, pero podríamos utilizar otros, ¿no? Como es la Plaza Melgarejo, que es la plaza que preside la iglesia de San Juan de los Sí. Caballeros, ¿no? En esa pequeña placita tenemos un templo medieval renacentista, como San Juan de los Caballeros, tenemos un palacio renacentista, como el de Morla Melgarejo, tenemos un convento, Santa María de Gracia, es decir, los tres grandes edificios, los tres grandes contenedores arquitectónicos históricos de todas las ciudades, ¿no? Los templos, los palacios y los conventos. Y la cuarta pared es una bodega. Esa convivencia entre la arquitectura industrial del siglo XVIII al XX con la gran arquitectura histórica es la principal singularidad que tiene que aportar Jerez, que tenemos que defender como el paisaje de la ciudad de Jerez y como lo que de verdad caracteriza a esta ciudad, que sin lugar a dudas es muy exclusivo. El porcentaje inmenso de suelo de la ciudad histórica que hemos dedicado a la industria, ¿no? Ya al margen de la conferencia que diste, ¿cómo ves tú actualmente el centro histórico? Ya que me dices que vives además en el centro histórico. Muy en el centro histórico, en el centro del centro, en el centro del centro. Pues desde que yo llegué al centro, que hace ahora creo que son 16, 17 años, hasta ahora, con esperanza. Cuando yo llego al centro, vivíamos al borde del abismo, en el sentido de que más allá de mi acera casi no había nada, y ahora pues hemos visto cómo ha ido renaciendo en gran medida, con esperanza. ¿Por qué te vienes al centro? Porque cuando te vienes está en esa situación, me estás comentando, ¿no? ¿Por apostar por el centro? Me vengo al centro fundamentalmente porque no comprendo un sitio mejor que vivir que en el centro de las ciudades históricas. Es un buen argumento, lógicamente, pero desarrollámelo un poquito más, ¿no? Para las personas que nos están escuchando. Es decir, tú dices, bueno, estaba al borde del abismo el centro histórico cuando me vine hace 16 años, pero te viniste. Me vine, sí, sí. Me vine porque apostaba lo que para mí había sido siempre mi ilusión y mi objetivo, vivir en el centro. Como soy de Jerez y vivo en Jerez, pues en el centro de Jerez, pero hubiera hecho lo mismo en cualquier otra ciudad. Para mí no hay nada mejor que vivir en pleno centro, en el que cuando sales, pues paseas con espacios tan maravillosos, que está justo al lado de mi casa, como la Plaza Platero, ¿no? Es que debemos ser capaces de valorar lo que significa, es decir, una banalidad, ¿no? Pero sentarse a tomarse una cerveza al pie de la Torre de San Dionisio, ¿no? Es que viajamos kilómetros para vivir esos espacios que los tenemos también en nuestra propia ciudad y muchas veces no los valoramos. Incluso no los conocemos, que ayer hablábamos con Manolo Romero Bejarano precisamente de eso, que no conocemos ni nuestro patrimonio, ¿no? Sí, sí, pero eso es lo habitual y lo normal en casi todas partes del mundo, ¿no? ¿Sí? Que viajamos a conocer otro sitio y no conocemos el nuestro. Pero las personas que están en otras ciudades en el extranjero, ¿también les pasa lo mismo que aquí? ¿Que se van a viajar a otro sitio y no conocen su patrimonio? Yo creo que eso es Sí. normal, que eso es parte de la condición humana. Lo que vemos todos los días no lo valoramos. Oye, como experto, lógicamente, en arquitectura y como profesor, además, ¿cómo se están haciendo las cosas entonces en el centro histórico? ¿Cómo las ves y en general en la ciudad? Desde el punto de vista como arquitecto, ¿eh? Las obras que hay, los proyectos que hay. Que te decía antes, en principio con esperanza, porque estoy viendo un centro que se recupera. Después pues habría de todo. Hay cosas que, desde mi criterio, pues están muy bien, hay otras que están menos bien. Pues, hay un poco de todo. Generalizar no es bueno nunca. ¿Y las cosas que están menos bien? ¿Que se podrían mejorar, ¿Cuáles son? por ejemplo? No creo que sea mi misión esa charla. ¿No quieres entrar en comentar, no? No, Bueno, tú eres parte de la ciudad también y es importante valorar las cosas, ¿no? Lo que está bien, hay que decirlo, pero lo que está menos bien también, ¿no? Por mejorar y por construir. bueno, Nunca mejor dicho, por ser constructivo. que hay cuestiones evidentemente que al menos deberíamos someternos a debate, ¿no? Como es quizás qué capacidad tiene nuestro centro histórico para
situaciones como la que hemos vivido en estos meses de Navidad, ¿no? Yo creo que ese sí es un tema a tratar, ¿no? Bueno, de hecho se va a pulsar la opinión de los jerezanos, ¿no? Para que den sus opiniones sobre qué se quiere hacer con el tema de la zambomba y todo esto. Me imagino que te refieres a eso, ¿verdad? Sí, sí, claro. A que se desborda, ¿no? Y que yo ya lo dije en algún programa, cuando viene tantísima masificación de las calles y tal, yo preguntaba, ¿pero estamos preparados para esto nosotros? Yo es que creo que no estamos preparados en la ciudad para eso. Yo creo que ha desbordado a la ciudad. Mm. A mí todo lo que me llega de fuera, pues además trabajo en Sevilla y me lo comentan allí y demás, la opinión de los que vienen es estupenda. A mí todo el mundo me dice lo estupendo que es Jerez en Navidad, lo bien que lo pasan cuando vienen a Zambomba y demás. Pero los vecinos no lo hemos vivido de manera tan extraordinaria, ¿no? Tan excepcional. Y yo creo que sí la ciudad se tiene que repensar un poco el modelo o a dónde nos ha llevado el modelo. Las cosas hay veces que se desbordan sin que haya intenciones de que sucedan, ¿no? Ujú. Sí, el plantearnos un poquito realmente qué es lo que queremos, ¿no? Si queremos que se desborde para contentar al de fuera, o si queremos que estén contentos, que estemos contentos los de dentro y que no haya tanta gente de fuera, ¿no? Complicado. Los grandes monumentos que tienen mucho atractivo turístico, como la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, el Alcázar y eso, tienen lo que llaman un aforo, o sea, tienen una capacidad de aforo. En el Alcázar de Sevilla no puede entrar todo el mundo que quiera, ¿no? Las ciudades también tienen un límite de aforo y yo creo que en algunos momentos se ha podido superar estas Navidades ese límite, ¿no? Entonces, eso sí hay que pensárselo. No sabía yo el tema del aforo en las calles. Eso también se estudia, se hace un estudio de cuánto es el aforo de calles y centros y tal, ¿Qué, ¿no? Que lo desconocía. Sí, ¿qué capacidad tiene una ciudad para seguir admitiendo turismo, o turismo en todas las etapas del año, o turismo en situaciones excepcionales? Sí, sí, claro. Y el tema del turismo, ¿cómo lo ves? Me refiero a temas de pisos turísticos, en el centro también, en el centro histórico. Vamos, yo he tenido también pisos turísticos en mi propio edificio, ¿no? Con las incomodidades que suponen y tal. ¿Se pueden convivir? Hace ya unos años salió un titular en el periódico, un titular protagonizado por mí, que me preguntaban también por los pisos turísticos y dije que era el momento de analizar lo que suponían los pisos turísticos para la ciudad, mientras los pisos turísticos siguieran siendo nuestros amigos. Y el titular era algo así, ¿no? A ver, gran parte de la recuperación que se está produciendo en el centro histórico es gracias a los pisos turísticos. Eso no lo podemos negar. Lo que aprendiendo de otras ciudades que ya están sufriendo un problema real, auténtico con los pisos turísticos, deberíamos, igual que estamos hablando de la zambomba, repensarlo desde ya. O tendríamos que haberlo empezado a pensar Tener un cupo, ¿no? desde ya. Pero en principio los pisos turísticos, como nada, casi nada en el mundo, no es ni bueno ni malo. Lo que hay que pensar hasta dónde pueden llegar los pisos turísticos. Ujú. Em, ¿Cómo ves la arquitectura en Jerez dentro de unos años? Eso es casi impredecible. ¿O cómo te gustaría? A mí me gustaría una ciudad, no solo Jerez, toda, una ciudad que hiciera un esfuerzo por apostar por la arquitectura de calidad, que creo que es una clave fundamental para mantener nuestras ciudades, para mantener el paisaje de nuestras ciudades y la calidad de vida dentro de las ciudades. Una arquitectura de calidad. ¿Cómo se hace eso? No lo sé, pero esa sería la apuesta fundamental, ¿no? Yo imagino que tus alumnos en el día a día y en la universidad pues van ilusionados a sacarse su carrera y a tener trabajo lo antes posible, tener su futuro. ¿Tiene futuro? La arquitectura sigue teniendo futuro porque siempre ha tenido mucho futuro. El que ha sido arquitecto o profesor o trabajo no le ha faltado. Menos cuando vienen las épocas de crisis, claro. Si yo, profesor de la Escuela de Arquitectura, digo aquí que la arquitectura no tiene futuro, es probable que no pueda volver A Sevilla. mañana a la escuela, ¿no? Los estudios de arquitectura tienen, desde mi punto de vista, fundamentalmente que te sitúan desde una gran cantidad de perspectivas distintas en un mundo como el actual, que es muy complejo. Los arquitectos todavía en España pues manejan desde cuestiones de estructura, cimentación, construcción, historia, urbanismo. Te hable tal gama de conocimientos que después te permite trabajar en muchas vías distintas. Ujú. La crisis, Es buena opción estudiarlo. sí, desde mi punto de vista es la mejor opción, sin duda. Bueno, ahora dicen que la mejor opción es la ingeniería informática. Imagino que también vosotros estáis súper afectados por la informática, ¿no?
Bueno, Y por la IA y todo esto, ¿no? la informática forma parte de nuestra vida ya absolutamente para todo, ¿no? Nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar es Todo. un aparato inteligente que son nuestros móviles, ¿no? Eso en la arquitectura, ¿qué tal? ¿Cómo lo Pues, lleváis? La pues inteligencia artificial. ¿Van a sustituir a los arquitectos o no? la inteligencia artificial no puede sustituir A a nadie. nada. Lo que tenemos que aprender con la inteligencia artificial es a utilizarla como una herramienta más. No hay, Útil. claro, claro, la inteligencia artificial será útil para todo, igual que lo fueron los ordenadores y que ha sido los distintos avances tecnológicos. Lo que tendremos que saber es incorporarla y que serán cosas bien, serán otras que no tan bien, como ha pasado con la informática, ¿no? Pero será una herramienta más para todos. Ujú. Oye, te quería preguntar por el tema de la peatonalización del centro de nuestra ciudad, porque se habló hace muchísimo tiempo, bueno, Manuel Ángel González Fusteguera, en la época de Pacheco, hablaban de aquello se paralizó. Yo veo en las grandes ciudades que están peatonalizadas, ese gran cinturón, y aquí todavía llegamos con el coche hasta la puerta de la plaza, en pleno corazón. ¿Tú qué opinas de que actualmente todavía estemos con solamente peatonalizar algunas calles del centro y no ese gran cinturón como ocurre ya en las grandes ciudades? ¿Crees que es necesario? El problema de peatonalización es que dentro de las ciudades viven personas y peatonalizar no siempre es fácil. Yo creo que lo que sí y tendremos que ir necesariamente, y además en eso estamos, a un proceso progresivo de reducción de los vehículos dentro de las ciudades. Desde luego el primer caso de las ciudades históricas, pero en general. Una cuestión que Jerez no tiene resuelta todavía es un buen sistema de transporte que posibilite que los desplazamientos se hagan Transporte público, ¿no? fundamentalmente en transporte público, ¿no? O sea, en Sevilla no es extraño encontrarte gente que no tiene coche porque solo utiliza transporte público y una ciudad mucho más grande. Los jerezanos en eso somos más cómodos. Es Muy verdad cómodo, demasiado. sí, sí, yo creo que sí. Siempre las cosas que dicen, es que las personas mayores cómo van a llegar al centro, pues en autobús, ¿no? En taxi, por ejemplo, ¿no? Claro, en el transporte público, sí, sí, sin duda. Ujú. Volvemos a hablar del tema de la capitalidad, si te parece, porque al margen del paisaje que ya hemos dejado claro, donde las bodegas nos hace singulares y nos distinguen de otras ciudades, ¿qué otros elementos importantísimos de nuestra ciudad tienen que estar presentes en esa propuesta para ser capital? Imagino que el flamenco. Bueno, yo entiendo que las tres grandes patas de la ciudad de Jerez, ¿no? El flamenco, el vino y el caballo, son elementos claves para construir un proyecto cultural para la ciudad, ¿no? Pero no desde un punto de vista de lo tópico y lo típico, ¿no? Sino porque, sin lugar a dudas, son aspectos en los que Jerez ha aportado y puede seguir aportando a la cultura europea, ¿no? Ujú. En el tema del flamenco, bueno, el flamenco tiene muchísimas ramas, el baile, el cante, tenemos Museo de las Flores, tenemos, en fin, muchísimo, bueno, y muchísimas otras artes escénicas que no son tan conocidas a lo mejor, pero que en Jerez hay mucho. No, no es un tema en el que yo sea experto en el tema del flamenco. Lo respeto profundamente, pero la verdad que es un tema que no me resulta demasiado próximo. No eres muy de flamenco entonces, ¿no? Aún estando en Jerez, no es lo tuyo. Bueno, Bueno, es no el sé, libro de los gustos, lógicamente, ¿no? ¿no? Te digo, lo respeto, me aproximo al flamenco, digamos, menos hondo, pero no lo conozco suficientemente. ¿No? Claro Lo que tuyo no. son las bodegas. Lo mío son las bodegas y muchas cosas más. ¿Sí? ¿Qué otras aficiones tienes tú? A ver, cuéntanos. Desde el punto de vista de lo que es la arquitectura y la ciudad, pues casi todo. Todo lo que es relativo a la historia de la arquitectura y a la historia de la ciudad, no estoy hablando de Jerez, sino en general me interesa. He trabajado mucho también en temas de arquitectura de la vivienda contemporánea de la segunda mitad del siglo XX, he trabajado en edificios del Renacimiento, o sea, todo lo que es relativo a arquitectura y ciudad, todo me interesa. Fuera de eso, pues también hay mucho, tengo también Otras aficiones. otras aficiones, claro. ¿Arquitectos que sean referentes para ti actualmente o que ya no estén? ¿Nacionales te refieres? ¿O internacionales? ¿Tus Bueno, referentes? sí, sí. Lo que respecta a nuestra ciudad, a Jerez, hay un arquitecto que es la referencia fundamental para entender Jerez del siglo XX, que es Fernando de la Cuadra, del que hemos hecho varios trabajos y que sin duda no se puede entender el Jerez contemporáneo sin Fernando de la Cuadra. Y al principio del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, de final del XIX y mediados del siglo XX, porque vivió mucho por suerte, hay otro arquitecto al cual le tengo una enorme estima, que es Hernández Rubio,
que también fue un maravilloso arquitecto, que tiene un montón de obras fuera de Jerez, que de esas figuras extraordinarias que tuvimos la suerte de contar con él en la ciudad, ¿no? Y ya para finalizar, todos los profesores normalmente cuando vamos a clase siempre nos dan consejos, según las materias que tratan y tal, el que te daban, me voy a la EGB, matemática, lengua, siempre tener tal. ¿Tú hay algún consejo así que le des a tus alumnos en la universidad de cara al futuro? ¿Acordaros siempre qué tal o no? ¿Eres tú de consejo? No, no soy muy de consejos. O sea, intento dar mis clases lo mejor que puedo y sobre todo intento transmitirle a los estudiantes, aunque suene cursi, ¿no?, la pasión que yo siento por las cosas que cuento, ¿no? Ese es mi principal interés. Pero para los estudiantes el mejor consejo es que intenten encontrar su propio camino dentro del mundo de la arquitectura, que se dediquen a aquellos aspectos de la arquitectura que más les interesen, porque no es un mundo fácil el de arquitectura, sobre todo si te dedicas a la profesión libre, no es un mundo fácil, pero si encuentras tu camino y estás a gusto, al mismo tiempo es un mundo maravilloso y muy satisfactorio. Es una carrera, siempre han dicho, muy difícil, hay que estudiar muchísimo. Sigue siendo muy difícil. Sigue siendo, yo siempre he escuchado, uy, ese es muy listo a estudiar arquitectura. Sigue siendo muy difícil. No sé si porque haya que estudiar mucho, sino más bien porque hay que trabajar mucho. O sea, los estudiantes más que estudiar, trabajan, que es otra manera de estudiar y otra manera de aprender, haciendo, claro.